Perfecto, perfecto. Tengan muy buenas tardes, todos los aspirantes de nuevo ingreso. Mi nombre es Ronald de Irmaya Guevara y soy tutor en la materia de sociales. Bien, el tema a desarrollar hoy es el desarrollo sostenible, crecimiento económico y algunas características del medio ambiente en El Salvador. Para comenzar, abordemos el desarrollo sostenible. Tenemos que hablar sobre el concepto de desarrollo sostenible. Sabemos que tanto el concepto como las ideas acerca del desarrollo han evolucionado en las últimas décadas. Esto con el fin de incorporar nuevas dimensiones a partir de problemas que surgen de repente y que agobian a la civilización. Por ejemplo, para Max Neff, que fue un filósofo de 1993, los organismos cada vez internacionales preocupados por la promoción del desarrollo han hecho suyo en estos últimos años un criterio sobre la base del cual debe orientarse el desarrollo sostenible hacia la satisfacción de las necesidades básicas. El concepto de desarrollo se ha asumido como una aspiración para quienes no lo han logrado, es decir, un discurso desde los países industrializados para los países no industrializados. Y según una tradición también, implica el crecimiento económico que determina el incremento de las capacidades para el consumo de mercancías. Esto a la vez es sinónimo de felicidad, según algunos economistas. Por ejemplo, Boissier afirma que en el proceso histórico de la humanidad, los economistas clásicos como Smith, Ricardo, Marx hicieron del crecimiento económico el eje central del desarrollo. Tanto para los economistas neoclásicos como Marshall, Warbass, Pareto y Pigou, su eje central fue sobre todo la distribución y que por tanto el concepto de desarrollo tiene sus raíces en la economía neoclásica más que en la clásica. Por otro lado, en 1941, en la Carta del Atlántico, que fue firmada por Churchill y Roosevelt, ya se expresaba que el único fundamento de la paz reside en que todos los hombres libres del mundo puedan disfrutar de seguridad económica y social. Existió una declaración idéntica de principios y se estableció en la Conferencia de San Francisco de 1945 que dio forma a las Naciones Unidas, quien desde sus orígenes y a través de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, hizo del análisis del desarrollo su tema de preferencia, siendo este un tema de relevancia internacional, mundial. Para un poco de ilustración, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en su documento de 1992 sobre el desarrollo, nos dice que este debe, por una parte, posibilitar que todos los individuos aumenten su capacidad humana en forma plena y den esa capacidad el mejor uso en todos los terrenos, sea en el terreno económico, terreno cultural o el terreno político. Y por otro lado, crear una atmósfera en que las oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras también. Fomentar la libertad y la potenciación de las capacidades de la gente, generar empleo pleno, seguridad de vida, distribuir beneficios de forma equitativa, promover cohesión social, cooperación y asegurar el desarrollo humano futuro. Todo esto son parte o forman los objetivos del nuevo paradigma del desarrollo. Tenemos también, por otro lado, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, que se desarrolló en la Cumbre para la Tierra en Río de Janeiro en el año 1992. La conferencia se centró en un concepto clave, que era el de desarrollo sostenible. Tal concepto fue retomado del informe Nuestro Futuro Común o informe Brundtland de 1987, en donde se define el desarrollo sostenible en esencia como el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Una vez agotado el tema concerniente al desarrollo sostenible, vamos a abordar otro tema que deriva de esto y que va como a la par, el cual es el crecimiento económico. ¿Cómo se define el crecimiento económico?
el crecimiento económico es el aumento en el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos en un país en un periodo determinado. Precios constantes, el cual es siempre un año y se mide con el indicador del Producto Interno Bruto Real. También el crecimiento se puede medir a través de los incrementos en los diversos indicadores como la inversión, el ahorro, el nivel de consumo, las exportaciones y cómo influyen también las importaciones, etcétera, entre otros, muchos otros. Para tener una idea más clara sobre la evolución del crédito aplicado esto en nuestro país y la contribución del crecimiento económico sobre El Salvador, hay que hacer un pequeño recorrido histórico que nos dé un panorama amplio sobre los factores que han determinado el comportamiento del mismo y que a la vez nos explican en una gran medida cuál es la situación actual del crédito o la contribución para el crecimiento económico. Así que vamos a hacer una pequeña revisión respecto de la evolución en el sistema bancario del país, porque a medida que éste cambia, atendiendo también a la legislación y sus actores, también varía el destino del crédito y la contribución que este hace al Producto Interno Bruto del país. Abordemos primero la década de 1980, la nacionalización de la banca. La nacionalización de la banca se realizó en marzo de 1980. Esto surgió como una demanda de la proclama de la Fuerza Armada. Esta tenía como propósito facilitar el acceso al crédito de los sectores tradicionalmente excluidos, particularmente a las MIPES, que hace referencia a las pequeña y mediana empresa. Además, se entendió eso como una medida complementaria a la reforma agraria que se impulsó en ese mismo contexto de la historia. Cuando pasaron los bancos a manos del Estado, se analizaron las condiciones para canalizar préstamos a cooperativas y a pequeños propietarios también de zonas rurales. Hubo un decreto de la Junta Revolucionaria de Gobierno, que es el número 158, que fue promulgado, entre otras razones, para que la canalización de los ahorros se orientara a promover el bienestar general de la población. Fue por eso que se hizo este reestructuramiento dentro del sistema financiero. Querían volverlo capaz para que pudiese contribuir a todo esfuerzo que se debía realizar a partir de ese momento por parte del gobierno. De esta manera se buscó acelerar el proceso del desarrollo económico y social del país. Esta medida realmente fue controversial, escandalosa, polémica, ya que para algunos hubo más fracasos que logros con esta medida. Entre los resultados favorables tenemos que hubo un aumento de depósitos y eso permitió que el sistema bancario lograra mucho más financiamiento. También el rubro del capital y el rubro de las reservas creció. Entonces fue a partir de eso que el crédito se pudo redirigir a sectores de bajos ingresos. Abordemos ahora la década de 1990, que es la reprivatización de la banca o la privatización de la banca. Desde el principio de la década de 1990, se observa un periodo de crecimiento económico muy rápido, y esto en virtud de diversas razones, entre las cuales destacan expectativas que generó el fin del conflicto armado, la ayuda proveniente del extranjero, esto en concepto de donaciones, préstamos para reconstrucción, el contexto que se creó a partir de las políticas de corte neoliberal, ya que en ese momento se implementó en nuestro país el modelo neoliberal, los cuales buscaban dinamizar la economía, entre comillas. Así fue como se le dio mayores privilegios a la iniciativa privada. Se minimizó el ámbito de acción del Estado o el accionar del Estado. El Estado pasó a estar a un segundo plano y solamente quedó como un supervisor de la actividad económica. La privatización del sistema bancario tenía como objetivo, según sus impulsores, según las personas que lo dependían,
producir servicios de mejor calidad, ofrecer más y mejores productos, mejorar la eficacia, reducir costos de producción de los productores, repartir dividendos a sus accionistas, propietarios, entre otros. Ese proceso fue muy criticado y hoy en día sigue siendo muy criticado por diversos actores de la sociedad civil, ya que para llevarse a cabo, antes de realizar la venta, el Estado tuvo que limpiar primero los pasivos bancarios y algunos funcionarios, aprovechándose de su poder político, se otorgaron créditos, del sistema financiero para la compra de acciones en un mecanismo en el que aparecieron muchos compradores, quienes en realidad eran prestanombres o lo que popularmente conocemos como testaferros, pero que al final de esto hubo un proceso más de concentración de créditos, lo que entendemos históricamente como concentración de riqueza en pocas manos. Esto también influyó para el comportamiento de la tasa de interés en nuestro país, porque según los economistas, entre mayores el costo del dinero, menor va a ser la cantidad de créditos que se pide o que se demanda. Y esto reduce el dinamismo o el movimiento de la producción. En cambio, si el costo del dinero disminuye la cantidad que se demanda de créditos, va a ser mayor, va a ser mayor el movimiento. Eso quiere decir que va a haber mayor inversión, mayor producción, se va a generar mucho más empleos y va a haber más crecimiento económico. Existe una tesis por ahí muy interesante donde ustedes pueden leer las cifras. Para ponerles un ejemplo, entre los años 2004 y 2008 hubo un crecimiento significativo respecto del consumo, porque El Salvador es uno de los países más consumistas en el mundo. Por ejemplo, entre los años 2004 al año 2008, como les digo, el consumo presentó una tendencia creciente. Pasamos de consumir 7.737 millones de dólares a 9.256.7 millones entre 2004 y 2008, un incremento del 19.6%, y es significativo teniendo en cuenta cómo es el crecimiento de la economía en nuestro país, lentísimo, retrasado. Eso nos dice de que la población salvadoreña se ha caracterizado por poseer una cultura consumista, pero esto a la vez tiene un factor de forma paralela, el cual conocemos nosotros también como las remesas, ya que entre las últimas décadas del siglo XX, muchas familias enteras tuvieron que dejar el país, yéndose mayoritariamente a Estados Unidos o algún que otro país europeo o norteamericano también, porque la mayoría de familias salvadoreñas se han ido a Estados Unidos y a Canadá por parte de Norteamérica. Eso tiene una gran influencia en el consumo de nuestro país, sobre todo la cultura también. Abordemos ahora el tema de algunas características del medio ambiente en nuestro país. Es menester o necesario abordar qué significa ecosistema, porque eso va a ser el objeto de ese tema. El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico. Abiótico significa seres sin vida, mediante procesos como la depredación, el parasitismo, competencia, simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y a volverse parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo las bacterias, los hongos, las plantas y los animales que dependen unas de otras, y las relaciones entre las especies y su medio resultan en un flujo de materia y energía del ecosistema. El medio ambiente tiene que ver con la naturaleza y el hombre con sus relaciones sociales, de trabajo y descanso, es decir, con su medio artificial. De ahí surge el concepto de calidad de vida. Esto sirve como un parámetro de las condiciones mínimas que debe tener el medio físico
Esto entendido como en un sentido amplio, relacionado con los recursos naturales. Esto implica sensaciones psicológicas, estéticas y estados de ánimo en función de la belleza del paisaje, la tranquilidad del entorno, el equilibrio natural de la convivencia social, etc. Ahora, para hablar de la crisis económica y la crisis social que estamos teniendo en el país, hay que abordar ejes, dentro de los cuales tenemos la influencia del modelo económico, político, financiero, jurídico y administrativo, el cual ha causado fenómenos como pobreza, violencia, contaminación, destrucción de bosques y destrucción del ecosistema en general también. La crisis social, que se fomentó por la globalización de la economía y del desarrollo que buscaban los neoliberales. Eso solamente generó aumento de la pobreza, falta de vivienda digna, analfabetismo, insalubridad, enfermedades infecciosas, enfermedades degenerativas también, drogadicción, desnutrición, desintegración familiar, desempleo, a prostitución e inequidad, dentro de los cuales las víctimas más vulnerables o más susceptibles fueron los niños y niñas, las mujeres y los ancianos. La crisis ecológica también respecto de la eliminación de la vegetación, bosques que están a punto de desaparecer, alteración de ecosistemas terrestres y humedales por la urbanización, industria, agroindustria y turismo que no cuenta con un ordenamiento y planificación territorial. Eso significa de que no está organizado el uso de los recursos naturales en nuestro país o no lo ha estado. Por ejemplo, para el historiador Ricardo Celedón, bueno, surgió en primer lugar el estudio del derecho al medio ambiente, ahí por los años 80. Y es más, se continúa haciendo un esfuerzo para darle una construcción teórica y una aproximación conceptual también. Entonces, entre los diferentes doctrinarios, como les decía, historiadores, juristas, tenemos a Ricardo Celedón, quien nos dice que el derecho al medio ambiente sano se trata de un derecho fundamental de la tercera generación. Es un derecho de solidaridad. Es subjetivo, pero concedido erga omnes. Erga omnes significa de que todos deben de acatar eso, que es oponible a todos y con la posibilidad de ser ejercido a nombre de cualquiera como un interés difuso. Con interés difuso hace referencia de que el interés no radica respecto de una persona en su individualidad, sino que les pertenece a todos, le pertenece a la comunidad y por ende le concierne a la comunidad. Tenemos también a Jesús Lima Torrado, quien dice que el derecho a un medio ambiente sano es aquel derecho comprendido entre los derechos de la tercera generación, que tiene por finalidad garantizar el mantenimiento óptimo de la naturaleza que permita preservar las condiciones de existencia de la vida humana, cuyo fundamento es la dignidad de la persona humana. La expresión derecho ambiental se usa de forma indistinta para denominar el conjunto de las normas jurídicas que regulan las cuestiones ambientales y la ciencia jurídica que se ocupa de tales normas. Una de las definiciones más sencillas también, que se señala que el derecho ambiental es una rama del derecho social que regula las conductas individuales y colectivas de las personas naturales y jurídicas para prevenir y remediar las perturbaciones que alteran el equilibrio de los procesos de interacción de los sistemas de organismos vivos y sus sistemas de ambiente. Esa definición esa definición está más actualizada y más íntegra en su concepción, ya que el derecho ambiental ya se concibe como una rama del derecho social, así como se le conoce actualmente. Dato de esto, el derecho siempre se ha dividido entre derecho público y derecho privado. El derecho social es una tercera corriente que surge a raíz de discusiones y factores, fenómenos sociales también, donde se busca darle apoyo y reivindicar derechos de
los grupos sociales que han estado desahuciados durante mucho tiempo en el contexto histórico. Ahora bien, ¿qué hay del derecho ambiental en nuestro país? Bueno, antes de eso, algunos estudiosos del derecho ambiental establecen diferencias entre desarrollo sostenible y desarrollo sustentable hoy en día. La palabra sostenible hace referencia a sostener desde afuera, mientras que la segunda a sustentar desde adentro, por lo que el segundo es más profundo e integral. Por ejemplo, el jurista Jorge Bustamante Alsina nos plantea la sustentabilidad en 4 áreas. Primero, el área ecológica. Se refiere a mantener los procesos ecológicos, la diversidad biológica, los recursos biológicos en un estado que permita su capacidad de regeneración, no alterar ese ciclo con la intervención humana. Segundo, social. Debe permitir la igualdad de oportunidades y estimular la integración comunitaria mediante el respeto a la diversidad de los valores culturales, la participación ciudadana en las decisiones sobre gestión ambiental y la satisfacción adecuada de las necesidades de vivienda, salud y alimentación. Una parte cultural que implica la preservación de la identidad cultural básica y reafirmar la forma de relación entre el hombre y su medio, tal y como lo hacían nuestros antepasados, ya que tenían una relación muy íntima entre hombre y medio ambiente. Una parte económica también, que consiste en la capacidad de generar bienes y servicios usando racionalmente los recursos naturales, los recursos humanos y el capital también, buscando satisfacer necesidades básicas con eficiencia, considerando también todos los valores de los recursos presentes, los oportunos y los recursos potenciales también, y la equidad también dentro de la generación actual y el respeto de las generaciones futuras. ¿Qué tal el tema del derecho ambiental en nuestro país? La primera base sobre la que podría asentarse el derecho a un medio ambiente adecuado en el contexto de la esfera universal es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. En ese documento se reconoce de forma implícita este derecho, ya que se establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Posteriormente, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 hace ya referencia expresa a la necesidad de mejorar el medio ambiente, eso como un requisito para el desarrollo adecuado de la persona. En nuestro país tenemos la Convención de Estocolmo de 1972, la ECO 9278 y el Protocolo de San Salvador de 1988. Todo eso relativo al derecho al medio ambiente y el derecho a un medio ambiente sano. Nuestro país no es la excepción, ya que para el año 1998 se observó un deterioro acelerado del medio ambiente a nivel nacional, los problemas y las consecuencias que ocasionaba el ámbito económico y social, la amenaza de daños irreversibles para el bienestar de las generaciones presentes y las generaciones futuras también. Fue a través del decreto legislativo número 233 que surge la Ley de Medio Ambiente. Esto como una respuesta a la necesidad de dotar a un país con una legislación ambiental moderna, coherente y con principios de sostenibilidad de desarrollo económico y social. La Ley del Medio Ambiente reguló por primera vez y de forma expresa el derecho a un medio ambiente sano. Por ejemplo, el artículo 2 de la Ley del Medio Ambiente nos dice que todos los habitantes tienen derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En el caso de nuestra Constitución actual, la de 1983,
estipuló por primera vez en el artículo 117 la obligación estatal de proteger, conservar y restaurar los recursos naturales, porque antes el derecho al medio ambiente se tomaba como si este fuera una derivación o parte del derecho a la salud, lo cual hoy en día es muy diferente. El derecho al medio ambiente ha evolucionado a partir de los años y ya no se toma como parte del derecho a la salud, sino como un derecho independiente, el cual debe ser tratado con su legislación especial. Y esto a raíz de lo que les planteaba, el deterioro del medio ambiente, la proyección respecto de los daños que hay en el presente y los que va a haber en el futuro. Todos los fenómenos que hemos estudiado a lo largo de nuestro recorrido en el estudio, cosas como el cambio climático, el efecto invernadero, entre otras cosas, la lluvia ácida también. Entonces, siempre respecto del artículo 117 de nuestra Constitución, establece establece un interés social respecto de la protección, la restauración, el desarrollo y el aprovechamiento de los recursos naturales. Es así como el Estado se dispone a crear incentivos económicos y proporcionar asistencia técnica para el desarrollo de programas adecuados. Se plasma la visión de los recursos naturales de forma aislada y no como parte de un todo. Y se regula su aprovechamiento y no solamente su conservación, llevando las dos cosas a la par. Eso derivado de todo el estudio que se ha efectuado con tal de darle lugar al desarrollo sostenible en nuestro país. Práctica que todavía sigue como en una especie de, en una especie de despegue, ya que hay diferentes casos en los cuales la contaminación al medio ambiente ha sido, como unas palabras como, quizá diciéndolo de forma peyorativa, descarada, en el sentido de que tenemos el caso del derramamiento de melaza, tenemos el caso de la batería récord, tenemos casos de contaminación en manglares, diferentes ríos, el mar, y eso es lo que se tiene que regular también, sobre todo con empresas transnacionales que aprovechan nuestros manglares y básicamente los consumen para producir sus productos, marcas muy famosas, bueno, marcas notorias y famosas también, de bebidas que consumimos día a día. Es necesario abordar eso si queremos garantizar el comienzo de la reversión de todo lo que se ha generado hasta ahorita para darle continuidad a las generaciones futuras. Sobre todo esto de la ley del medio ambiente, tal y como les expresaba, eso sería todo respecto de la videoconferencia de hoy, el tema a agotar. Vamos a dar un espacio ahorita en el cual yo voy a seleccionar a cualquiera de los aspirantes y le voy a efectuar preguntas. Y luego de eso vamos a hacer preguntas del tutor hacia los aspirantes. Perfecto, Diana. Su pregunta es la siguiente. Dígame, Diana, con sus propias palabras, ¿qué entiende usted por desarrollo sostenible? Bien, veo que Diana está escribiendo. Vamos a darle chance para que escriba su respuesta, ya que hay un tiempo establecido para responder las preguntas, pero está bien que redacte su respuesta. Mientras tanto, no sé si está disponible Vidal Alejandro ahorita. Perfecto, Vidal, ya le mando su pregunta. Diana dice, el desarrollo sostenible es el tipo de desarrollo que ayuda a satisfacer las necesidades de las generaciones. Muy bien, eso es lo que se busca o se proyecta, que el desarrollo sostenible logre sobre todo asegurar el futuro para las nuevas generaciones. Y Vidal, su pregunta va a ser, bien Vidal, dígame en qué año se nacionalizó la banca. No se privatizó, sino se nacionalizó en el contexto de la reforma agraria. Dice Vidal en 1982. Anda cerca, anda cerca. Fue en el año 1980, en esa década. Pero sí, anda por ahí, muy bien. Vamos a hacer una última pregunta a Keila Aguilar. No sé si está disponible. Vaya, Keila, dígame usted qué entiende por derecho
al medio ambiente sano o derecho a un medio ambiente sano. Dice Keila en que el derecho al medio ambiente sano es como el que las personas podemos usar los recursos naturales, pero a la vez en cuidado al no abusar de dichos recursos. Muy bien, eso, una parte, la responsabilidad recae sobre nosotros. Por otra parte, la responsabilidad recae sobre los diferentes actores como el Estado y las diferentes figuras del área privada que, como les comentaba, hacen uso de los recursos naturales. Ahora, en ese momento hago apertura para que ustedes hagan sus preguntas, para que yo se las responda, por si tienen preguntas. Bien, Vidal dice, ¿hasta qué punto se cumple el derecho al medio ambiente sano en El Salvador? ¿Me podría explicar, por favor? Bien, para hablar respecto del cumplimiento y cuánto es el nivel de garantía respecto de un medio ambiente sano, hay que abordarlo desde la perspectiva de la ciudadanía y la perspectiva del Estado. Por parte del Estado, por ejemplo, tenemos como institución, o bueno, institución por excelencia, que a la vez es el Ministerio, el MAR, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El MAR tiene una labor muy grande. Efectúa investigaciones y lleva a cabo planes de trabajo ambientales. El MAR también ha propuesto diferentes iniciativas de ley para que se garantice lo mayor que se pueda un medio ambiente sano, la preservación de los ecosistemas, entiéndase manglares, bueno, la biodiversidad, todo tipo de alimentación, recreación, depuraciones de agua, regulación de inundaciones, el control de la erosión de cualquier servicio ecosistémico, la vida silvestre, también cómo influyen todos esos factores para fines medicinales, el consumo, la investigación, por ejemplo, el bálsamo, el chichipince, los chufles, moluscos, crustáceos, etcétera. Eh, También, y como les decía, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene cierta clasificación de los ecosistemas y esto ustedes lo pueden consultar también en la página del MAR. El MAR tiene materiales en PDF disponibles, perdón, donde pueden ver con mucho más detalle todo lo que les estoy diciendo ahorita. Algunos ejemplos de los ecosistemas que clasifica el MAR es el de bosque de manglar, bosque tropical, eh, bueno, los bosques tropicales de, por ejemplo, latifundias, bosques mixtos, bosques con, ¿cómo se llama? A los que, bueno, con pantano, pero ellos usan una palabrita ahí especial porque tienen un lenguaje mucho más técnico. Eso por parte del Estado y otras instituciones también que hacen funciones de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ahora, ¿qué hay de la ciudadanía? La ciudadanía tiene su rol de, por ejemplo, algo muy sencillo, botar la basura en su lugar, pero tanto ustedes como yo hemos visto que la mayoría de personas, por ejemplo, va en el vehículo, va en el bus y dejan caer la basura por la ventana del bus. Las personas no recogen la basura, sino que prefieren quemarla. También prefieren enterrarla en vez de recogerla en bolsas. Otra cosa es que no podemos desprendernos en El Salvador del uso del plástico, porque hasta hoy en día se ha desarrollado nueva tecnología que puede reemplazar al plástico, pero no podemos desprendernos de eso, porque hay muchas razones ahí, como unos fines detrás de eso. Pero por nuestro lado, tenemos una cultura que todavía necesita mucha rectificación. Nosotros podemos hacer la diferencia, guardando la basura, por ejemplo, en alguna bolsa de nuestro pantalón, en alguna mochila, organizando, reciclando, y cuando digo organizando me refiero a separar orgánicos, plásticos, papel, etcétera. Y el reciclaje también. Hubo una campaña por ahí por parte
del mar, parece siempre. Sí, sí, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, donde se buscaba que se reuniera la mayor cantidad posible de botellas. Esto para, no recuerdo qué proyecto era, pero sí estaban dando como una compensación económica por reunir lo mayor de botellitas de plástico, ¿verdad? Y sí, tal y como dice, no cumplimos nuestras responsabilidades, somos causantes del daño del medio ambiente como ciudadanía. Pero como les digo, si cada uno comienza creando conciencia, creo que poco a poco podemos hacer pregonar la conciencia y ese pensamiento de cuidar al medio ambiente. Por eso ven ustedes que hay muchos casos de inundaciones, porque la gente, como les digo, en vez de recoger la basura, prefiere amontonarla. Eso se va acumulando en los tragantes, por eso se hacen inundaciones también. En lo personal, a veces he discutido con personas porque cuando dejan caer la basura, lo primero que me dicen es, no, si para eso les pagan a los de las alcaldías, cosa que no debería de ser así. O sea, tenemos nosotros la responsabilidad también de garantizar que el medio ambiente esté lo mejor posible, porque no todo va a recaer sobre los empleados de limpieza, por ejemplo, y todo comienza en nuestra casa, todo comienza en nuestra casa, y los valores que tenemos en el hogar los vamos a reflejar afuera, a la sociedad. Es algo complejo, extenso y muy discutible, pero interesante a la vez. Y como les digo, nosotros podemos hacer la diferencia. No sé si alguien más tiene una pregunta. Tiene dice, me quedó todo claro. Vidal dice, todo bien. Perfecto. Perfecto. Gracias a ustedes por la asistencia, por su atención también. Quedamos pendientes para la última videoconferencia en la fase adicional, pero ahí les vamos a estar facilitando la información. Y les voy a publicar las preguntas que yo les efectué y las que me efectuaron a mí también, ahí en el foro de la tutoría de sociales. Así que esto ha sido todo por mi parte. Cuídense mucho y que tengan mucho éxito.